La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es, o no, lo más sublime de la inteligencia. Edgar Allan Poe. Les damos la bienvenida a Hora Culto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero tienen que dejarnos entrar. Bienvenidos a Hora Culto. Bienvenidos. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola. Bien, la verdad, un poco cansada. Estamos a miércoles y yo siento que ya esta semana me atropelló. Pues atropellado. Yo también me siento, pero mal. El fin de semana estuvo, pero pesado es poco. Pero no podemos descansar ni un día, entonces no sé cómo le voy a hacer para sobrevivir. Me siento así como literal, como está mi tacita que dice Staying Alive. Pues apenas sí, así. Salud, hay que mantenernos con vida. Salud. Bueno. Salud y no tomas. Ah, sí, es cierto, no, mira, ¿verdad? Fíjate. Está muy caliente. Pero bueno, a ver, salud. Espérate. Dicen por ahí que es de mala suerte. No, sí, entonces, y que se hay que ver hasta los ojos, ¿no? Ay, salud. Okay, pero eso sería con vino. Ay, pues lo mismo que la tomada. Nadie hace salud con té y café, mi amor. Bueno, Bueno, pues está bien. Listo. Ay, no, pero sí, ya está rico. Oigan, híjole. Pues hoy les traemos una historia bien triste. Bien creepy, bien triste. Y lo peor del caso es que son de esas historias que enojan. Que te dejan así como de queriendo agarrar a fregadazos a todo el mundo. Digo, cero violencia aquí, ¿no? Pero sí, son de esas historias raras. Y lo peor del caso es que yo no sabía nada acerca de este lugar. Y si no hubiera sido porque estamos aquí haciendo todo el research o la investigación para este episodio, te lo juro que no sabría. Y también me enoja el no haberlo sabido. Yo he escuchado el nombre y lo tenía relacionado con algo truculento, pero nunca me supe la historia completa o cómo estaba. Y ay, güey. Bueno, nomás les decimos que este episodito está muy interesante. Quédense para escucharlo todo porque realmente es algo que sí necesitan saber, pero probablemente les va a sacar unas cuantas lagrimitas como nosotros y van a tener un mix de emociones como nosotros, entre enojo, tristeza, impotencia. Y eso es lo que es. Es que la impotencia es la que enoja. Sí, está pues muy gacho. Y de miedo, aparte es historia de miedo. Porque, bueno, sí. Entonces así. Todo lo que vas a contar está de miedo. Sí es una historia de miedo. Entonces, bueno, una historia terrorífica y también muy triste que aparte es de crimen real y que sucedió en la Ciudad de México en la época del Porfiriato. Una historia acerca de un lugar emblemático que alberga muchas historias de mucha gente que vivió su peor pesadilla en una época de incertidumbre social y política en México, dentro del hospital psiquiátrico más siniestro de la ciudad, conocido como el Manicomio General La Castañeda. Los manicomios eran centros de reclusión para enfermos mentales que tiempo después se transformaron en hospitales psiquiátricos. Manicomio viene del vocablo manía y del griego cuidar. Era el espacio designado para vigilar y atender a quienes sufrían de un padecimiento designado como locura, término aplicado a todos aquellos que sufrían de delirios o de algún trastorno psicológico. El oscuro pasado de la Castañeda, también conocido como el Palacio de la Locura, la Casa de los Locos, Locópolis o las Puertas del Infierno, está lleno de historias de maltrato, de abandono y de tortura. Y es que con su afán de volver a México como un lugar de evolución y vanguardia, como lo que se vivía en esa época en Francia y en demás países europeos,
Porfirio Díaz tuvo la idea de construir un recinto del tamaño de una pequeña ciudad en donde pudiera albergar a todos los locos de la Ciudad de México. Entonces, realizó los preparativos, se encargó del proyecto su hijo y consiguió que su amigo, el empresario pulquero Ignacio Torres Adalid, cediera una buena extensión de terreno de una gran hacienda localizada en la zona de Mixcoac para crear el inmenso psiquiátrico, en donde el buen clima de la zona, así como la lejanía de la ciudad, contribuiría a mejorar la salud de los pacientes. Y lo mandó a construir con el mismo estilo del asilo para enfermos mentales Charenton de París, Francia, o Charenton, como se sepa, que a principios del siglo XIX se volvió famoso por el trato caritativo a sus pacientes y fue el primero en designar áreas especiales para hombres, para mujeres y para niños. Y así, en 1910, como símbolo de progreso y para celebrar el centenario de la independencia de México, Wow. hace un rato ya, se inauguró el Manicomio General de la Castañeda, que contaba con un área total de más de 140,000 metros cuadrados. Imagínate ese monstruo. Está enorme. Y que fue instituido con la doble función del hospital y asilo para la atención psiquiátrica de enfermos mentales de ambos sexos, de cualquier nacionalidad, religión y edad a partir de los 5 años, el cual también tuvo como objetivo secundario el de proporcionar enseñanza médica mediante la participación de las clínicas de psiquiatría en sus pabellones. El hospital, que en teoría tenía la capacidad de albergar a 1,200 pacientes, empezó sus operaciones con 23 pabellones y 779 pacientes con problemas mentales que fueron traídos de otros hospitales de la ciudad, de San Hipólito, el Divino Salvador y la Canoa de ahí mismo de la Ciudad de México, albergando así a 350 hombres y a 429 mujeres. Wow, pues empezó fuerte, ¿no? Ya tenía pues sí. una cantidad bastante y es que grande. Uno de ellos era de para puras mujeres y uno era de puros hombres. Entonces, a la hora que ya recibe el de los dos, llegan así como de ¡ay, caray! Sí, está. Ok, estaba canijo. Y vamos a dejarles las fotos para que las puedan estar viendo, pero híjole, ya una vez que con todo esto que contó Pau, ver las fotos del tamaño del lugar era algo masivo, pero bueno. Yo pensé que las fotos también de las otras cas. No. Bueno, eso también las vamos a poner ahí para que las vean, pero está muy triste. Pero bueno, continuemos. Todavía vamos a hablar un poquito más de en general de cómo eran las instalaciones. Entonces, dentro de sus instalaciones, este Palacio de la Locura contaba con áreas de juego, talleres, biblioteca, escuela, enfermería, electroterapia, que eran electroshocks, y una sala de cine en donde se proyectaban películas de Chaplin y de Harold Lloyd. Y los pacientes enfermos se les catalogaba según su sexo y padecimiento o condición social. Los pabellones se dividían de la siguiente manera. Pabellón de pacientes distinguidos, donde se alojaban miembros de las familias ricas que no fueron remitidos por la policía. Claro, los pesudos. Claro, pónganle lana. El pabellón de observación, destinado a indigentes y pensionistas de segunda y tercera clase, con un anexo para toxicómanos, personas adictas al consumo de drogas o de fármacos. El pabellón de pacientes peligrosos, que albergaba a los pacientes violentos remitidos por la policía. El pabellón de los epilépticos, el pabellón de los imbéciles, pacientes con retraso mental, así les llamaban, imbéciles. Y el pabellón de los pacientes infecciosos, que incluía enfermos de sífilis, lepra o tuberculosis. En esta última sala fueron canalizadas las prostitutas y los enfermos venéreos. O sea que todos juntos. Y es que aparte uno no se imagina, pero obviamente en esa época había un buen de enfermedades que... Pues claro, ni la higiene ni la medicina estaba tan avanzada. No había nada. O sea, creo que apenas estaba haciendo la penicilina, no sé, por ahí. Imagínate nada más. Bueno, dice, también estaban las salas de los pacientes agresivos y la de los pacientes tranquilos. O sea que por lo menos los tenían aparentemente, so far, un poquito separados. Ajá. Antes de la construcción de la Castañeda, los pacientes con enfermedades mentales eran atendidos en instituciones subsidiadas por la iglesia o por beneficencia pública. Sí, los mismos, los San Hipólito y todos esos. Pues qué bien. Pues así con las salas de cine y los grandes jardines y tanta cosa. Suena como hotel, ¿no? Por eso suena muy bonito todo. Progresista. Pero. Siempre hay un pero. Y este pero está gigante. Lo que al principio comenzó como un acto de buena fe y de evolución para México,
este sueño porfiriano terminó siendo una de las peores pesadillas que haya vivido México. Pues al paso de los años, el famoso psiquiátrico cayó en el abandono y en el maltrato. Durante 6 décadas que estuvo en operación. Ouch. Sí, no manches. 60 años. Casi 60 años, sí. Bueno. Los encargados abusaron de la aplicación de electroshocks a los pacientes. Hubo métodos experimentales, amputaciones, violaciones y la aplicación de terapias brutales en donde metían a los pacientes por horas en tinas con hielos y agua helada para curarles así la locura. Y de donde si ya no había más tinas, pues los sacaban al patio y con una manguera de alta presión los empapaban con agua helada, incluso ante el menor indicio de rebeldía. O sea que era para curarlos de una cosa, pero traumarlos de otra. Pues es que el trauma no entra entre sus cosas. Perfecto. Cabe mencionar que la locura o la definición de la locura es la privación del uso de la razón o del buen juicio y que apenas hasta finales del siglo XIX la locura se relacionaba con el rechazo de las normas sociales establecidas. Ándate esta. O sea... Típico, sí, claro. Bueno, agárrense porque todavía falta. Aparte de todo esto, los internos tenían que enfrentar condiciones extremas de insalubridad y hacinamiento, es decir, amontonamiento, entre otros tantos maltratos, incluyendo el maltrato psicológico hasta las agresiones físicas. Para poder ejercer y trabajar en el hospital, los médicos podían tener un cargo oficial. Bastaba con estar adscritos a las inspecciones de policía y a los hospitales, o simplemente contar con la autorización para ejercer su profesión, pero desde luego no tenían que ser psiquiatras, sino que únicamente médicos cirujanos, ya que la especialidad de psiquiatría apenas acababa de nacer en esa época. Wow. O sea que realmente los requisitos no eran ni siquiera altos. Porque no sabían qué estaban haciendo. Ese es el chiste. No hay nada mejor que abrir una institución que vaya a encargarse de algo y no saber cómo te vas a encargar de lo que quieres que se encargue. Claro, no saber cómo tratarlo. Muy bien. Pero pues es que como se aprende en la marcha, ¿no? Ufa, imagínate tú. Bueno, ya se imaginarán. Pues agárrense. Y este está bueno también. Y al principio, durante los primeros años, para que un paciente pudiera ingresar a la Castañeda y ser atendido, se necesitaba de un certificado médico de enfermedad mental que indicara el diagnóstico de la enfermedad o los síntomas más salientes, principalmente los defectos de conducta y la falta de adaptación al medio social, así como la necesidad de ser internados para su tratamiento. O sea que sí, medio necesitaban un certificado para poder entrar. Y también ahí decían, bueno, este sí se puede internar o este ni siquiera. Okay. Pero después, durante las décadas siguientes, este requisito dejó de ser solicitado y por lo tanto había libre acceso a personas a quienes quisieran y pudieran soportar las condiciones del psiquiátrico. Y esto dio pie a que muchísimas personas, ya sean indigentes o simplemente personas que no podían pagar una vivienda, se internaran ahí, pero también dio pie a muchas más injusticias y actos de maldad por parte de la sociedad. Por ejemplo, llegaron muchas personas, en su mayoría mujeres, que quienes sin padecer ningún tipo de enfermedad mental fueron recluidas por sus propias familias para poder quitarles a sus hijos. Qué light. O por los mismos esposos que, pues bueno, también ya que está ahí metida mi vieja, pues me puedo casar con alguien más joven. Pero a que no pasaba al revés, ¿no? Llegaba la señora y, oiga, quiero meter a mi marido que está bien loco, ¿no? Probablemente, pero yo creo que menos. Qué bárbaro. Había casos en donde las familias de los enfermos decían que su familiar estaba loco para poderles quitar los bienes materiales, pues ya que argumentaban que no tenían la capacidad mental para administrarlos o cosas por el estilo. Este también está feo. Hubo abandonos de niños pequeños. Incluso maltratos hasta por encargo. Maltratos comprados o maltratos vendidos o como quieren decirle. Maltratos y terapias pagadas. Tratamientos crueles y hasta mortales. Hijos de eso. No, hombre. En donde si se moría el paciente mientras hacían el tratamiento, pues bueno, ni modo. O sea, quizá ya era hora de cobrar la herencia del cuate que metió al familiar, ¿no? Qué bárbaros. Y se dieron casos, sí, es que son cosas que... Ahí por eso le decimos que la impotencia y cómo se siente uno tan... Bueno, ya, está bien.
La historia de siempre se repite y se repite. Qué Bueno, y se dieron casos en donde tanto a mujeres como hombres, especialmente a los jóvenes y a los viejitos, que también en esa parte también sigue pasando, los familiares los internaban y recluían ahí porque en su casa ya no lo soportaban. Pues, o sea, también. Y estamos hablando de gente, de viejitos y de jóvenes que sin ninguna enfermedad física y mental aparente, o sea, que no tienen ninguna, que no se están locos, pues, que no tienen nada. De cualquier forma, ese tipo de cosas, como mencionaste ahorita, siguen sucediendo. Es lo que te digo, los viejitos los siguen aventando a los asilos y ya no puedo y gracias, bye, ¿no? Y lo peor es que algo similar sucede en cualquier parte, bueno, no sé si en cualquier parte del mundo, pero México sí y Estados Unidos sí, en donde de repente incluso el vecino ve a la persona de al lado, al viejito, y dice, ay, esta persona ya no se puede cuidar o es muy agresivo o lo que sea. Esa persona tiene el poder de hacer que se lleven a ese viejito lejos. Y luego esa gente, porque conozco casos, que se hacen cargo de todas las propiedades o los bienes que este viejito tenía según ellos para ayudarles, y al final termina el viejito muerto y ellos quedándose con todo, porque al final el viejito, como se lo llevan, ya no tiene acceso a nada, ya no lo dejan salir de ahí. Entonces me imagino que estos casos eran lo mismo, pero peor todavía. Sí, porque antes aquí los metes y dices, bueno, o sea, ahorita que ya no aguanta mi viejito y ahí los cuidan y todo. Esto sí de plano era ponerlos como locos cuando no tenían absolutamente nada. Y estábamos hablando, como decíamos, de gente aparentemente normal, pues, o sea, sin que, bueno, otra vez que es normal y depende de para quién, pero sin ninguna discapacidad ni física ni mental aparente, que eran aventados por sus familiares porque se querían deshacer de ellos, o porque a veces llegaban, por ejemplo, los jóvenes que llegaban alcoholizados o por andar de mucha fiesta, también ahí, o sea, es el típico chavito, porque sí hubo un caso de un típico chavito que pues, dice que era violento y se ponía borracho y gritaba y se ponía loco, violento, enojón, lo que tú quieras. Y porque la familia dijo, no, o sea ya no, van, lo sueltan ahí. Exactamente. Hijo. Y es que eran madres desesperadas por el comportamiento atípico de sus hijas o sus hijos rebeldes, porque ese es así el término que se utilizaba. Eran hijos rebeldes. Imagínate el terror mental, porque como sea, imagínate que esa familia le está diciendo al hijo o a la hija, si sigues así, te voy a internar en bla, 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 ¿no? Entonces, en una pues también, y pues sucedía. O ¿no? De plano no, ni les decían ni los votaban, ¿no? Porque también hay casos que son así, donde hemos oído de casos bien feos, en donde te despiertan así como en que no saben ni qué onda, te agarran, te llevan y bueno, ahí te ves, ¿no? Y literal, y literal es un bye. Y lo peor del caso es que sí sigue existiendo, porque esto no fue hace mucho, ese caso otro que platicamos. De hecho, varias personas. Sí. Y es que en esa época, guess what, se tachaba de loca a cualquier mujer que no actuara conforme las normas preestablecidas y a los roles de género de la época. No, es que mujeres, no, hombre, o sea, yo no sé. Son las únicas que se portan mal o las únicas que no se... Claro, por favor, compórtense, mujeres, por favor. Sí, que no actúa conforme a las reglas, ¿no? Claro, el hombre siempre, o sea, los hombres siempre estamos, wow, sí, somos perfectos. No, sí, y la mujer, por supuesto. Qué estupidez. Qué estupidez. Por qué eso, bárbaro. entonces empieza, yo no sé, de por sí ya estoy amargada. Quiero que conozcan y sepan que yo ya soy un Grinch y sí, somos un Grinch y estamos amargados. Pero ahora con tanta investigación y más cosas y más cosas, está ayudando a amargarnos bastante más, la verdad. Qué Así bárbaro. es que, híjole, por eso, pues eso es un true crime, ¿eh? Oigan, esto es true crime porque... ¿True crime? ¿Qué es eso? Eso es True crime. Bueno, esto es true crime, sí. Se cuatrapea la rata. Sí, la rata se cuatropeó. Ok. Bueno, aunque tenemos un rollillo ahí porque a nosotros el true crime no nos encanta nada más por la maldad humana. Es interesante. O sea, es súper interesante y, o sea, sí, y son mentes interesantísimas y todo, pero nos da ñañaras. Sí, o sea, todavía con fantasmas, espectros y demás, pues se siente uno como cobijado con el, bueno, puede ser que estén o puede ser que no estén, pero con esto que es a lo que consta la maldad humana y ha hecho atrocidades, pues realmente nos deja con un nudo en la garganta y con un dolor de estómago quizá por una semana. Esto que hemos estado preparando para ustedes nos ha dejado verdaderamente con dolor de panza y pues tristes, llorando. Tristes, la verdad, sí, tristes. Por cualquier cosa. De por sí que no se necesita mucho para hacernos llorar, somos bien llorones, pero este sí tiene un porqué. No, está injusticias. Bueno, les voy a platicar otra cosa más. Muchos de los pacientes estaban ahí dentro por megalomanía.
un trastorno de la personalidad caracterizado porque la persona tiene ideas de grandeza, de manera que puede mentir, manipular o exagerar algunas situaciones o a las personas a fin de conseguir sus objetivos. Me suena familiar de muchísima gente que conozco. Un chorro. Y bueno, ni más decir. Por sufrir epilepsia, ansiedad, tener delirio de persecución, neurosis, alcoholismo y o por estar deforme, entre otros trastornos, tanto conocidos como desconocidos. También parte de los internos llegaron a ser personas que fueron recogidas de las calles por camiones y que al no demostrar un domicilio fijo, los llevaban a ese manicomio y les inventaban alguna enfermedad. Había que limpiar la ciudad, claro, ¿no? Hubo un momento en donde los pacientes fueron tantos, 3.400. Como decía Paola, la capacidad original eran 1.200 más o menos. Entonces imagínense. En todos los 24 o 23 pabellones. Bueno, pues llegaron a haber 3.400 pacientes al mismo tiempo, como 3 veces la capacidad para lo que fue diseñado en un principio. Y que los encargados tomaron la decisión de quitar las camas para ahorrar espacio. Entonces imagínense a toda esta gente viviendo en el piso. Entonces pusieron a los enfermos a dormir en el piso, amontonaron a todos dentro de un mismo espacio y juntos yacían epilépticos, con ninfómanas, prostitutas, con sifilíticos y pacientes con retraso mental e hidrocefalia junto con los esquizofrénicos. O sea, hicieron realmente un despapalle todos juntos y pacientes que no tenían que ver unos con otros, que incluso era peligroso, me imagino, ¿no? Pues obviamente, peligroso y aparte, no sé, o sea, no. Desgraciados. O sea, insalubre todo. Desgraciados. Para empezar, ¿para qué siguen aceptando gente? Bueno, o sea, ya eso ya no cabemos. De nuevo, pues alguien tenía que estar cobrando, ¿me entiendes? De, oye, ahí te va mi paciente o mete no sé. Ya se imaginarán cómo habrán estado las paredes y el suelo que era de madera. Cómo ha de haber olido todo ese lugar decadente, derruido, lleno de orines, sudor, vómito y ratas. Y los pacientes, por supuesto, estaban llenos de mordeduras de ratas corriendo por todos lados con tanta suciedad y bueno, pobrecitos. Casi no contagiaban. Las ratas no se supone que te muerden y tienen como... Esas son de las cosas que dan muchísimo coraje, ya me los imagino, pobre gente. Obviamente, con tantos pacientes escaseó el personal y la atención médica, que hacían turnos larguísimos y que durante un fin de semana, una sola enfermera era responsable de los más de 3,000 pacientes alojados en los 23 pabellones. ¿Cómo carajos? Güey, en serio, o sea, hay veces que te vas al súper y solo hay una cajera para 4 cajas y te no tardas la 200 libra. horas. Qué desgraciados. ¿Tú crees que esa pobre señora, no importa que haya estado encargada, y supongamos que haya tenido buen corazón y haya querido ayudar a toda esta gente, ni de chiste hubiera logrado o sea, no, obviamente no puede ser que solo una persona hayan puesto para cuidar a las 3,000 personas. Esas son de las cosas en verdad que dan mucho coraje y te rompen el corazón. Pero bueno, claramente también escaseó la comida y la falta de vigilancia se derivó en violaciones y golpizas entre los internos, claro. Pues así si solo como tienes unos ojos, ¿no? O ves a un ratito en lo que obviamente pelas a unos y en ese inter, pues todo lo que pasó. Bueno, perdón. No, así como muertes por enfermedades gástricas, diarreas y torturas. Lo mejor de todo es que las autoridades parecían no darse cuenta de nada de lo que pasaba ahí dentro o fingían muy bien el no saber nada. Típico. Sí, o sea, eso porque eso es lo que yo también me preguntaba. Dije, güey, ¿cómo dejan hacer esas cosas? Pues es lana, todo son mordidas y cosas. Claro que sabían. De rata, será. Sí, pues también de bueno, rata. Sí, la mordida de rata se le llevaban los pobres. De hecho, sí, es también mordida de rata. Puros ratos, pero bueno, eso es otra. Ándale, mordidas de rata. Quedó perfecto. Oye, bueno, acerca de la comida, yo había escuchado que la comida sí llegaba, porque es que decían que había escasez de comida, pero había escuchado por ahí que dicen que la comida sí llegaba, pero que los empleados revendían la mercancía. No lo creo yo tampoco, ¿eh? ¿Cómo creen? No, estás inventando. Sí, por supuesto. Qué bárbaro. Y que obviamente había un menú especial, ¿no? Para doctores y para enfermos. Esto cuenta gente que pudo trabajar en cocinas y cosas así en la época. También se cuenta que las familias acostumbraban a ir de paseo para ir a ver a los loquitos el fin de semana. Como si fuera zoológico. Claro, vamos a ver a los loquitos. Sí, vamos, yupi. Súper bien. Qué padre, agarren un libro. Y que se veía a muchos de ellos pasear desnudos con una cuerda. Esto me dio muchísima tristeza, te lo juro. Sí, cuando me lo contaste. Hijo, güey. Bueno, de por sí. Pero bueno, esto no ayudó. Que se veía a muchos de ellos pasear desnudos con una cuerda y una latita amarrada en la cintura en donde se les ponían comida, en donde le ponían su comida. Pues que aparte se dice que era pan duro. Pan que también se les pedía a los visitantes llevaran cada vez que iban o si no se les negaría el acceso para poder ver a su paciente. Okay. Había también escuchado que
Uy, hijo, también. Hay un tipo de terapia, ¿por qué no? Donde inducían a los pacientes a un coma hipoglucémico para tranquilizarlos. Digo, eso no es peligroso, ¿verdad? Nada de lo que se hizo aquí es peligroso, era obvio. Qué bárbaro. Puro método probado. Las enfermeras les inyectaban insulina a cuartos llenos de pacientes hasta inducirles el coma, ya que la insulina actúa disminuyendo la cantidad de la glucosa circulante en la sangre. ¿Y cómo creen que los despertaban? Pues los despertaban dándoles una cucharadita de azúcar para que aumentara el nivel en la sangre y órale. Y de hecho, cuando no tenían ya más azúcar, también se les pedía a la gente o a los familiares de los pacientes que cuando fueran a verlos, por favor, una bolsita de pan y ya que andan en esas, una de azúcar. Y este azúcar lo guardaban en unos costales y ahí los tenían. Sí, me imagino llenos de ratas. Algo de lo que está ahí, la pregunta sería, ¿era por desgraciados, por sádicos que querían hacer estas pruebas? Porque, digo, está bien que haya sido hace más de 100 años, o 100 años, pero la lógica, o sea, ¿cómo se te ocurre estar induciendo coma era diabético? Una época... no, sí, no. Para eso, no. Por eso te digo, o sea, ¿era por desgraciados o porque verdaderamente estaban buscando una cura? Pero ¿cómo piensas tener una cura de algo cuando estás echando a perder la otra o fregando o llevándolos a la muerte por una estupidez? Es que... No, sí, otra vez, como decíamos, lógica aplastante, pero bueno, la gente... con el afán de curar, me imagino, empezaron a hacer todas estas cosas. No creo que hayan sido por 100% por desgraciados, a menos que obviamente hayan sido de esos como por encargo donde, oye, pues, tiene una de esas y te pasa la mano, pues igual te doy otra lanita. Sí, oiga, doctor, fíjese que me duele la boca, déjale, doy un fregadazo en la cabeza para que se le olvide de la boca. No. Eso es lo que hacían. Sí. Pues claro, ya se te olvidaba el de la boca, pero tremendo hoyo que traías en la cabeza, ¿no? Bueno, espérate, déjame te cuento todo esto. Ya estoy enojado otra vez. Nomás de escuchar, es la impotencia que da esto. Y eso que ya lo habíamos leído. Pues espérense, porque bueno, ¿se acuerdan lo del azúcar que decía? Lo que pasa es que se cuenta que una vez una enfermera le dio a los pacientes lo que ella pensaba que era su cucharadita de azúcar para despertarlos, pero que cuando se los dio, todos empezaron como a convulsionarse, a vomitar y a ahogarse en su propio vómito porque la enfermera confundió el azúcar con otro polvito blanco, ácido oxálico, un ácido que se utiliza para limpiar las manchas de tinta, los radiadores, los pisos, que es obviamente altamente corrosivo, y ese día todos los del cuarto se murieron. Bien, muy bien. Y pues me imagino que pues creo que tenían fosas ahí comunes y pues órale, los ¿Y se sabe qué pasó con esta persona? No creo. Porque se habla de loquitos, se habla de gente que tiene problemas mentales, pero ¿qué pasa si realmente una enfermera tiene problemas mentales y es un asesino serial? De repente se mete a trabajar ahí y sabiendo que con el solo decir, ay, perdón, me equivoqué, y son puros loquitos, puros imbéciles, como les decían, a nadie le iba a importar. Y entonces ella podía seguir haciendo o cometiendo estos crímenes al mismo tiempo que a nadie le importaba. O sea, eso... Entonces es como... Eso por eso, está súper peliculesco. Pues es que puede ser. Puede ser, pues lo duda. Cuando ya la gente sabe que en un lugar no va a haber leyes o que puedes hacer lo que tú quieras y con solo decir, ay, es un tratamiento médico o estoy experimentando o me equivoqué y no pasa nada, pues claro, güey, te están dando carta abierta para hacer cualquier destrozo. Pues se supone que esta enfermera sí fue totalmente erróneo su error, literal, valga la redundancia. Pero yo creo que... honest mistake. Sí, pero claro. Yo creo que sí, bueno, quién sabe. Yo no estaba ahí, no conocía a la enfermera y no sé nada. Pero puede ser. No voy a hacer que haya algún familiar ahí que verdaderamente esté diciendo, oye, no, o sea, mi familiar si no lo hizo. Puede ser. Maybe. Sí, bueno, puede ser que sí haya sido porque también si las tenían en horarios extremos y ha de haber habido... O sea, el azúcar junto al otro. Por eso, pero eso es una estupidez. O sea, claro, que se le ocurre, vamos a poner dice... el azúcar junto. Aparte, ¿se parecen? O sea, si se parecen, qué estupidez ponerlos juntos. Si no se parecen, pues también los tenían en costales, creo, y era como un polvito blanco que podría parecer. Pero me imagino que, imagínate, con falta de sueño, con poco personal, mal comidos, mal todo, pues. Y con mal humor. Y con mal humor, me imagino que las enfermeras también van a estar así como que, bueno, ya me toca darle su cucharadita. O sea, no creo que lo haya hecho, pero alguien, yo no la conocí. No lo sé, y yo no estaba ahí, nada más le estamos pasando los datos que averiguamos. Eso cumplimos en nuestra misión, para que les arda la panza a ustedes igual que a nosotros. Si queremos compartir este dolor de panza. Bueno,
Dentro de las muchas historias y los casos más curiosos conservados en expediente que pasaron por este recinto psiquiátrico es el de una persona obsesionada por un robo y por una enumeración de las calles de sus viejos recorridos. También se encuentra el de una persona que decía ser dueño de todos los ferrocarriles, además de ser futuro constructor de una vía que comunicaría a la Tierra con la Luna. Imagínate. Eso sería buen negocio. Y del de un hombre al que le urgía salir para dominar el imperio constitucional hereditario de la República de los Estados Unidos de América. Ándale. Y me imagino que nunca salió para poder hacer sus no. cosas. Estaba también un hombre que vagaba desesperadamente por los pabellones, ya que no conseguía dar con la frase final para el epílogo de su novela. Es pobrecito. Así como también un señor de la tercera edad que pasaba horas viendo insectos con su lupa y se ofendía cuando alguien invadía su espacio. Pero... Ay, otro pero. Sí, más peros y muchos peros. Este célebre manicomio también albergó durante un tiempo a Gregorio Cárdenas Hernández, alias El Goyo, el estrangulador de Tacuba, un asesino en serie de la década de los 40 en la Ciudad de México, quien cometió terribles crímenes cuando tenía tan solo 26 años. Y que aparte de todo resultó ser un genio y un estratega que logró burlar a las autoridades aún siendo apresado, y se salió con la suya, una historia que parece más bien sacada de una película. Tal cual. Sí, o sea, ¿qué director se le ocurre este guión cinematográfico? Claro. Pues les voy a contar un poco de Goyo. Goyo. Desde pequeño, Gregorio Cárdenas, debido a la encefalitis que padecía, sufrió un daño neurológico irreversible que le provocaba comportamientos extraños y macabros, ya que torturaba animales y se decía que también les quemaba el cabello a las niñas en la escuela. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que se convirtiera en un gran estudiante, ya que era un joven con un próspero y brillante coeficiente intelectual, tanto así que Petróleos Mexicanos, Pemex, le otorgó una beca para que estudiara ciencias químicas. Estudiante monstruo asesina a 4 jovencitas. Apareció en algún periódico el 4 de septiembre de 1942, cuando Cárdenas fue encarcelado al encontrarse los cuerpos de 4 mujeres de entre 14 y 21 años que fueron estranguladas con cintas o medias y enterradas en su patio, en el patio de su casa, literal como canción de Tatiana. En el patio de su casa, ubicada en la calle Mar del Norte, número 20, en Tacuba. Wow. No se sabe a ciencia cierta el orden de los crímenes, pero el último homicidio fue cuando secuestró, asesinó y practicó la necrofilia con una niña o chavita llamada Graciela Arias, una compañera estudiante de ciencias químicas de la UNAM, cuyo padre era abogado. Se le acabó el chistecito ahí. Solo así. Todo el país se estremeció entre horror y compasión hacia las víctimas, que no disminuyó cuando se supo que alguna de ellas incluso se dedicaban a la prostitución. O sea, agarraba entonces prostitutas. Aparte de esta compañera, sí. Su target eran prostitutas. Ajá, que creo que eran 2 niñas de 14, que también así mi cabeza así de cómo fregados, pero bueno. Una de 16 y esta, la última, Graciela, de 21. Es una niña también. Sí, por eso. O sea, no comments también. Bueno, cuando él mismo confesó sus crímenes, las autoridades judiciales del entonces Distrito Federal no tuvieron piedad y lo encarcelaron en el antiguo Palacio Negro de Lecumberri, la prisión, el 13 de septiembre de 1942 para que purgara una condena de 34 años. Al llegar a Lecumberri, el inteligente Gregorio Cárdenas, Mastermind, hizo uso de su demencia para lograr que los doctores del lugar lo transfirieran al Hospital Psiquiátrico La Castañeda, en donde pasó 2 largos años en los que hizo y deshizo a placer a cambio de prestarse para algunos experimentos que incluían las poderosas terapias electroconvulsivas, o sea, los electroshocks. Cuando llegó al hospital, bien acá, light, el Gregorio, Don Goyo, Don Goyito, se hizo amigo del doctor Alfonso Quirós Cuarón, quien, interesado en su caso, experimentó con él a cambio de su silencio y una que otra salidita al cine, al parque o a algún bar cercano. Pues he escuchado esas historias en prisiones en México también, ¿eh? Pero bueno, sigue, continuamos. Yo no, y no me las cuentes. ¿Algún de las platicamos? No, yo no quiero ir. Está bien. Lo anterior quedó registrado en un libro que el propio Galeno escribió titulado El estrangulador de mujeres.
Durante su estancia en la Castañeda, todavía muy joven, Goyo tuvo fama de Don Juan con las enfermeras, salía al cine con algunas de ellas y también aparte se iba a conferencias y pláticas en torno a la psiquiatría. Y por si fuera poco, se dio el tiempo de irse de vacaciones a Oaxaca. Pobrecito. Ay, no, pobre. Hecho que le costó su retorno de inmediato a Lecumberri, Pues sí. en donde se transformó en un preso modelo. No, te lo juro. De verdad. Está cañón. Colaboraba en los talleres de oficios que mantenía en la prisión. Ayudaba a algunos reclusos con sus procesos. Es que estudió Derecho ahí. Ah, sí, es que estudió Derecho y se tituló de Derecho, de la carrera de Derecho. Por eso ayudaba a sus amigos ahí, a sus presos en sus procesos. Y hasta se dio tiempo para conseguir novia, casarse y tener 5 hijos. Creo que 4 ahí en prisión. Si te pones a pensar, imagínate, si eres un delincuente y tiene esta persona la mentalidad para hacer todas estas atrocidades, pero al mismo tiempo es el defensor, pues sabe por dónde moverle y cómo medio brincarse. O sea, Claro, por eso es un mastermind. Te lo juro que lo hicieron. O sea, empezó así con todo el mundo de sí, mételo a la cárcel, y terminó por todo como héroe, casi. Quedó como héroe porque hasta le dieron, no sé, lo indultó, no sé qué, lo indultó. Así. O sea, salió. Ah, sí, claro. Ah, qué bonito. No murió en la cárcel ni nada. Qué bonito. Y okay. Y aparte, sí, lo hicieron como hombre modelo. Creo que el PRI en ese momento. No, bueno, sí, ya mejor no hablemos. Le hicieron así como, no sé cómo se llama, pero o sea, como que le echaron muchas flores y lo hicieron preso modelo. Deberían haber echado rocas. Bueno, entonces ya la gente, pues ya, ¿no? Ya no quiere. O sea, porque lo utilizaron como también un caso de éxito, ¿no? Ah, claro. Alguien que se puede reformar. Bla. Por supuesto. O sea, todos los electroshocks sí funcionan. Claro. Y todas las terapias. Qué babosos. Probablemente la salidita al cine también haya funcionado. No sé. Y la vacacioncita, claro. Son buenas terapias. Que no habíamos visto que en algún momento Porfirio Díaz fue gobernador de Oaxaca. De hecho. Entonces se ha de ir de vacacioncita. Haber prestado su casa. No, bueno, ya, esos son burradas nuestras, no nos hagan caso. Esto sí, no. Es broma. Estos son, ¿cómo se llama? Estupidez comunal. No, burradas que decimos nosotros. Sí, no, o sea, lo de Oaxaca, de Porfirio Díaz, sí es verdad. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo que puede ser invento nuestro total es que le prestó la casa a Porfirio Díaz. Eso no es verdad. Pues nada más estamos aquí... No sé, masterminding. Está chistoso. No digas eso porque luego uno termina encerrado en el manicomio. No, ahorita ya. No, ya. Uy, con todo lo que decían que era cosas específicas para encerrarte, todo. Desde el ser artista. Señores y señoras, la mayoría de la gente que estamos viviendo hoy en este siglo XXI estaríamos, pero perfectamente dentro de esa categoría de locos para el depresivo, el melancólico también. Wow, uy, sí. había también unas terapias divinas para todos los melancólicos. ¿Cómo qué? No, pero ya. ¿Va a hacer llorar? ¿Cómo qué? ¿Quieres oír? Sí. Bueno, pues es que se cuenta también que había... Bueno, estamos en esas. Que había la terapia para curar la melancolía. Tenían que, específicamente como que de una señora, que le pensaban que se iba a curar la melancolía si le subían la temperatura del cuerpo. Y entonces, esta vez, en lugar de que fuera una tina de hielos, la pusieron en una tina de agua hirviendo, la desnudaron y la metieron en la tina. De agua hirviendo. Sí, de agua hirviendo. Y la metieron a la tina. Y obviamente se empezó a poner roja, completamente roja, porque, pues, que te explico que el agua caliente quema mucho. Y la carne literalmente sufrió quemaduras de 2º grado casi en todo el cuerpo porque la metieron completa. A la hora la sacaron, creo que le pusieron una bolsa de hielos en la cabeza y en ese momento para enfriarla y todo. Porque aparte dijeron que sí se estaba curando, se le olvidó la melancolía porque empezó a gritar como loca. Entonces pues ya no estaba triste, ya estaba más preocupada porque se estaba quemando viva, ¿no? Pero eso no cuenta. O sea, literalmente lo que te acabo de decir, te duele aquí, te pegan en la cabeza porque te olvidaron el otro. Y entonces le pusieron la bolsa con hielos en la cabeza y la carne se le empezó a poner morada, totalmente como un cambio de temperatura cañón, se puso como morada, negra, no sé. Y bueno, se murió, ¿no? ¿Y qué creen? Qué desgraciado. La terapia contra la melancolía no funcionó. O sea, no, es que... Por eso les digo, no, o sea, cositas, pero contarles todo, te juro que... Qué bárbaros, mano, es que...
Híjole, no sé. ¿Dónde está la lógica? No, bueno, Porque es que de en ese cualquier forma, momento es que en era ese momento experimentar. No, sí, pero era experimentar, a ver si esos babosos metían la mano en el agua hirviendo. Y ellos ya sabían qué iba a pasar. Si ellos metían la mano, su mano, en el agua hirviendo, se iban a quemar. ¿Cómo se les ocurre? Te digo, por Pero eso. curaron la melancolía. No, por eso te digo que está muy, muy borrosa la línea ahí entre estoy haciendo un tratamiento o literalmente lo que estoy haciendo es experimentando con pacientes para ver el umbral de dolor o para saciar mis Sí, pues sí, eso pasó. no sé. Tal cual. Mejor ni le Pero muevo, la ciencia bueno, y todo eso siempre es así. Qué bárbaro, man. O sea, bueno. A ver, seguimos. Bueno. Bueno, pues esta. Sí, bueno. Esta es solamente una de las muchas. La historia de Goyo y la historia de la señora y la historia de toda esta gente. Imagínate, pues con 60,000. ¿No? Sí. Es que hubo lo que no sé si ya lo dijimos o no. Pero bueno, ya se les acabó. Pero si no, sí. O sea, en el total de que estuvo abierto completamente, en los años que estuvo en operación el manicomio, tuvo en un total de 61,000 pacientes. Imagínate todas O sea, las hubo historias 61,000 terroríficas que debe haber expedientes aproximadamente y pues puras historias de terror. Dudo mucho que hayan sido algunas súper exitosas y felices. Debe de haber un documento específico donde estén todos estos pacientes, cuántos pacientes fallecieron ahí. No importa no importa, porque obviamente pues, nunca se va a saber realmente qué pasó, pero por lo menos saber cuánta gente de esos 60,000 falleció en ese lugar. Sí, debe de haber. Y cuántos fueron curados, si es que algunos fueron curados, ¿no? Porque este Goyo, por ejemplo, no fue curado ahí. Se le hizo terapia, se fue de vacaciones y luego lo agarraron y lo regresaron al Palacio Negro. Ya no regresó a la Castañeda. No. Entonces, quién sabe si hubiera sido en la Castañeda con esos con las tratamientos, terapias, me imagino. Sí, quizá hubiera acabado, pues, medio con peor. el cerebro cocido. Probablemente. Pero no, quizá no, porque era amiguito del doctor. Pero bueno. Entonces, bueno. El problema es que sí, o sea, esas son historias nada más de lo que se supo. Pero ¿qué pasó con todas esas que no se supo? Historias que se esfumaron en el olvido, o, como decimos, nunca se supieron. O sea, eso es lo que da también tristeza. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es esa vida? O sea, no sé. Pues también se cuenta de personas que al estar internadas ahí desaparecieron y les decían a los familiares que pues se perdieron porque se habían escapado. Se fue. Probablemente no se perdieron, probablemente se murieron, las mataron, literal. Y pues como ya nunca se supo nada de ellas, pues no, es que se perdió su familiar, se salió, se escapó y no se supo nada. ¿Cuál, no? Está en la fosa ahí atrás, porque la verdad es que le di, ahí pues uno de esos, en lugar de azúcar le di el ácido oxálico, ¿no? Pero bueno, y es que también se platicaba esto, también no entiendo. O sea, no... Se me acaba de ocurrir alguna cosa que ni siquiera voy a mencionar, pero ya después te lo platico. Híjole, si no, ni la digas, porque ya me imagino, tú también eres bien truculento. Pero es que también se platicaba que como la barda no era muy alta, o sea, eso también cosas que digo, güey, ¿cómo puede ser que no esté la barda tan alta? Bueno, la barda no era muy alta, lógica aplastante. Que como la barda no era muy alta, había gente que se la brincaba. Se brincaba la barda. A veces pues, era para conocer el lugar, otras veces era para para jugar con los pacientes. Se brincaban de afuera hacia adentro, o sea, se metían. Sí, se metían. Gente común y corriente de afuera que se metían, ya sea para jugar con los pacientes, para conocer el lugar, de divertidos, de lo que tú quieras, pero había otros que se metían y para cometer atrocidades como violaciones, y tanto a los internos como al personal. Porque aparte decían que los embarazos y los abortos estaban como pan caliente, literal, a la orden del día. Qué bárbaro. También se cuenta que había unos túneles. De esto no pude encontrar nada. Yo tampoco, le busqué un poquito, aunque dentro de las fotos que estuve observando, hay unos documentos muy interesantes, pero súper largos, donde ahora el tratamiento estuvo eso, que los hizo la UNAM, pero en uno de ellos hay una foto donde se ven trabajadores en el sótano. Y hay otra foto donde se ven trabajadores como haciendo la capa del primer piso o algo así. O sea que algo había. Yo no sé si ese sótano estaba conectado a otras cosas que probablemente sí, o le llaman sótano, pero era un sótano completo entre edificios. Y entonces, pues. Como un túnel. Eso califica como túneles. Ajá. O estaba, aparte de eso, quizá túneles que conectaban de ciertos. Conectaban a otro lado, ¿no? Porque como si hay antes lugar, se hacía, sí, no, claro. Con iglesias y con cosas así. Típico. Por la época, pues, no dudo que hubieran. Pues entonces no sabemos de los túneles, no encontramos mucho. Pero bueno, total, que en 1965
Cuando se supo públicamente, aparte de que se supo públicamente... Tanta gente que trabajaba ahí, ¿cómo no van a saber? Eso se lo pusimos así, pero realmente dentro de la investigación que se hizo ya se mencionan varios periodistas que estaban tratando de hacerlo público, pero bueno. Sí, que entraban en encubierto, ¿no? Se metían en encubierto como para hacer... Pero no les creían o eran tapadas las noticias. Entonces, cuando se supo públicamente de que no pudieron taparlo fue en 1965. Entonces se reportaron los maltratos y las condiciones en las que vivían las personas ahí dentro. Inició lo que conocemos como la Operación Castañeda, que planteaba demoler el asilo porfiriano y trasladar a los pacientes a distintos hospitales y granjas de la ciudad, en donde hasta se les daba trabajo a los pacientes recuperables. Sí, eran un buen de granjas ahí. Y como sea, pues yo creo que era mucho mejor que lo que estaban viviendo en el pobre espacio, bueno, en el desgraciado espacio, ¿no? Sí, pues tenían granjas por alrededor de la ciudad, que también eran como muy grandes y cosas así, pero pues eran también pues lo mismo, ¿no? O sea, básicamente. Pues sí, me imagino que cerraron y a estos pobres pacientes que se fueron a otro lado terminaron pues con algo muy similar, porque la historia se va a repetir. No los van a mandar a un hotel 5 estrellas definitivamente después de esto, ¿no? No. Entonces, no fue hasta junio de 1968, meses antes de la matanza de Tlatelolco y pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de este mismo año, que la historia de la Castañeda concluyó. Y en donde al cerrar la puerta con una gruesa cadena y un candado, Agustín Caso, director del psiquiátrico, clausuró simbólicamente 62,000 vidas que fueron o que pasaron por este Palacio de la Locura, después de los casi 60 años que estuvo en operación. Sin embargo, la fachada del antiguo edificio fue trasladada piedra por piedra a Amecameca, ubicada en el Estado de México. También pues, las fotos ahí, si puedes ver, no quedó exactamente igual, pero sí, pues no sé, como para recordar toda la desgraciadez que sucedió, o literalmente como para conservar el edificio, que el pobre edificio no tenía nada de... O sea, de que estaba bonito, el edificio estaba bonito. Y me imagino que en algún momento realmente lo que quería hacer Porfirio Díaz sí era, pues... Sí, mejorar el país. Mejorar el país, pero con una idea bien babosa. Pero pues sí. Ideas, tampoco, según esto, progresistas. Sí, pero no mejoras el país tampoco limpiándolo de las escorias y metiendo a toda la gente. Tienes que ayudar y educar a la gente. Pero eso ya es entrar en política y en otro tipo de cosas. Yo de política, en serio, no sé nada. O sea, soy pésima. No, pues nadie sabe nada. Ese es el problema. Pero bueno, hoy en día, en donde alguna vez estuvo ese hermoso manicomio del horror situado al suroeste del Valle de México, se encuentra la Prepa 8, un Walmart y las Torres de Mixcoac, unos gigantescos multifamiliares o unidades habitacionales bardeados en su totalidad, en donde según sus habitantes de vez en cuando se escuchan gritos, y en donde se cuentan los relatos escalofriantes que van desde objetos que se mueven por sí solos o que cambian de lugar, o el sentirse observado cuando está solo, el escuchar voces dentro de los departamentos para tan solo encontrar un silencio sepulcral tras abrir la puerta. El sentir que te siguen al caminar por los pasillos teniendo miedo de voltear. Eso lo hemos sentido todos, pero imagínate que ese lugar está pero lo peor del caso repleto de eso. Me enojó no saber esto de las Torres de Mixcoac, porque yo sí iba, porque mi mamá tenía una amiga y obviamente, pues, aparte son lugares, son chiquititos los departamentos. Sí, los departamentos son pequeños. Entonces, era típico de que, oigan, pues váyanse, no sé qué, y pues sí, o sea, te quedas en la casa ahí o en el departamentito sin hacer nada, pues nada, nos íbamos como ahí abajo y era muy raro que iba, pero te juro que cuando iba, o sea, yo siempre he sido bien truculenta y me encanta, o sea, si hubiera escuchado voces anyway, o sea, yo estaría encantada. Nunca hubiera sido de, uy, qué miedo. Pues no creo que los habitantes de las Torres de Mixcoac estén igual. No, ya sé que no, pero yo sí me metía en las partes más raras, más oscuras, más todo, pues porque me gustaba pensar que estaba investigando algo, pero no sabía. Hay más. Pero imagínate si hubiera sabido. No, qué bueno, no. Era muy niña, qué bueno. Esas cosas no las tiene que saber un niño. Sigan. Niña mala. No, es otra cosa. Al escuchar gritos de mujeres por los pasillos en la madrugada. Imagínate de repente también que estás pasando o en tu casa y que alguien empieza a gritar como locos y gritos de terror. Eso está que te mueres. Gritos de que te meten en agua hirviendo. Exactamente. Imagínate, claro, todo ese sufrimiento de esta gente, pues esos sonidos, esos últimos gritos por sus vidas están ahí impregnados, ¿no? Entonces, y hasta el querer salir del departamento, esto está bien raro también, pero ya lo había escuchado y bueno, se los estoy platicando. Y hasta el querer salir del departamento y no poder hacerlo, porque la puerta se siente trabada.
Entonces, imagínate, llegas, quieres abrir y la puerta no abre y estás ahí atorado. Entonces, luego, para desbloquearse por sí sola, después de unas horas, tras un fuerte sonido de metal. Entonces, estás ahí de repente intentando salir, no se puede. Manches, y de repente, con un golpe como de puerta gigante o algo, una puerta mucho más pesada, se oye el abrir. O sea, como de prisionero, ¿no? El hacerte prisionero en tu propia casa para que sientas lo que sentí, ¿no? Eso está bueno. Lo que pasa es que... Espeluznante. No, sí. Que sí, la verdad, sí. Suena interesante, pero no cuando está basado en todos estos dolores, la verdad. Exactamente. O sea, es exactamente. Porque decíamos que nos gustan las historias de fantasmas, que sí nos gustan, pero aquí les va porque creemos que obviamente los fantasmas existen y así, ¿no? Y es que hay sucesos en donde las personas fallecen de manera tan atroz, tan inhumana, tan faltos de compasión, cuando el sufrimiento llega a ser tan extremo y la soledad, el miedo, la tristeza, el odio y a veces hasta el amor corrompe el pensamiento, que al morir, su energía queda impregnada para siempre en ese lugar, dejando aquella propiedad, como se reconoce popularmente, una propiedad embrujada. En algunas ocasiones esos espíritus están ligados a algún objeto, a veces se ligan a una persona y a veces a un lugar, como fue el caso de las Torres de Mixcoaco, que es un lugar lleno de recuerdos, de angustia y de dolor, en donde se dice que si uno guarda silencio y pone mucha atención, aún hoy pueden escuchar los gemidos y los lamentos de los miles de pacientes que fallecieron y sufrieron en el manicomio de la Castañeda. Y es que, hasta hoy, esas historias son historias que no se olvidan, historias que tuvieron nombre, historias de pena, de sufrimiento, de abuso y olvido. Historias que aún hoy vagan por esos pasillos del gran complejo habitacional y que se hacen presentes porque son historias que no se dejan olvidar. Efectivamente. Y yo también no me dejaría olvidar. No. Si sufrí así, no es por nada, voy a llorar. Sí, ya sabía que me iba a dar ganas de llorar en algún momento de este episodio. Son muchos sentimientos encontrados, ¿no? Cuando uno está, cuando lees esto y te vuelves a recordar qué es lo que pasaba. Y claro, toda esta gente sufriendo ahí, aferrándose a regresar o a vivir o a no dejarse ir. Porque aparte a veces sí trataban a los loquitos, ok, pero también por eso decíamos la maldad humana que te mete, ya no aguanta mi hijo, bye. Y ahí bueno, ya, si se muere ni modo. ¿Eso en qué cabeza cabe? Pues aparentemente en un chorro, en 62,000. Los familiares de los 60,000. Sí, no, por supuesto. Bueno. Ay, no. Les dijimos, guys, que esto iba a estar un poco fuerte, triste. Sí, está muy fuerte. Pues esperemos les haya gustado este episodio, o bueno, no sé si gustado, pero sí. Lo disfrutaron o por lo menos les interesó el saber un poquito más de estas atrocidades. Pero bueno, esta es una historia triste y de crueldad que tiene muchas similitudes con otros actos atroces que han generado la perversidad del humano, impulsados por la avaricia, la sed de poder y el control a través de los siglos. Porque estas historias se siguen repitiendo hoy por hoy en muchas cosas y eso se repitió de muchas otras iguales antes que esta historia. Entonces, la verdadera, en mi punto de vista, yo me imagino que compartes, la verdadera enfermedad mental, la verdadera enfermedad mental del humano es esto, la maldad. La maldad, por supuesto. Y bueno, no es posible que se siga repitiendo, y hoy por hoy van cambiando las técnicas, las cosas, pero al final la maldad sigue siendo la misma y sigue generando exactamente el mismo resultado. Sí, en efecto. Así es, bueno, pues fue muy triste, fue muy crudo esta historia. Decimos que es nuestro first, digamos, true crime, porque no me van a decir que esto no fue true crime. Aparte dentro de lo del Goyo y lo de todo lo que hicieron ahí en la Castañeda, definitivamente está considerado como true crime. Fue una historia muy real, muy cruda, una historia que nos deja mucho que pensar y que aunque claramente después de tantos años han habido avances médicos, porque en ese momento, según yo, y quiero pensar que hacían lo que pensaban y podían de acuerdo a sus avances tecnológicos. Yo no creo, pero... Y bueno... beneficio de la duda. No hay que olvidar que así como en esa época, ya sea por la falta de tecnología o del conocimiento, hubo tratamientos experimentales. Pero no hay que olvidar que en esta época, aunque diferentes, también los hay. O sea que muchos de nosotros hemos sido o seremos en algún momento parte de algún
tratamiento experimental. Y ahí la dejamos. Porque si no, ahí nos vamos con miles de otras cosas. Hay muchas cosas que decir al respecto. Muchas cosas que decir al respecto, pero bueno, así es. Pues recuerden que nos pueden encontrar como Hora Culto en Instagram y demás redes sociales. Y nos pueden escuchar en cualquier app de podcast. Estamos en todas. Así que si les gustó, por favor, denle la campanita de notificaciones y suscríbanse. Nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. A mí me encuentran como Noctámbula en todas las redes sociales. Y a mí como Nosferat-Rom. Nosferat-Rom. Gracias por vernos, por escucharnos. Y esperemos puedan lograr sonreír este miércoles a pesar de esta historia tan triste. Y nos vemos la próxima semana. El siguiente episodio no va a ser tan triste como este. Es muy interesante, así que de los hecho esperamos. No va a ser triste para nada. Sí, es como para darle un poquito de... Para dejar de llorar en esta semanita. Estos temas a nosotros nos afectan muchísimo. O sea, realmente somos unas esponjitas y yo creo que sí, el que sigue no va a ser nada triste para poderle agarrar y luego de repente caer en otro triste. Qué bueno que la empatía no era uno de esos requisitos para decir que estabas loco. Porque ¿cómo nos curarían la empatía? No quiero saber. Bueno. No, ni pregunten. Bueno, cuídense muchísimo. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana y bueno. Bye.